Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Te invito a que me acompañes en la lectura de Génesis, capítulo 20. Vamos a estudiar todo el capítulo y vamos a aprender algo muy interesante que sucede mucho en nuestra vida cotidiana. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, prácticamente del hecho de que algunas personas en algún momento, aún sin quererlo, nos fallan. Y por qué no decirlo, también nosotros en alguna oportunidad, sin quererlo, fallamos. Y qué importante es que sepamos qué hacer cuando eso sucede. Y esto nos lo muestra esta narrativa, esta historia acá en capítulo 20, donde el protagonismo vuelve al personaje que hemos estado estudiando, es Abraham. Ya vimos en el capítulo 19 qué pasó con Sodoma y Gomorra y qué pasó con Lot y cómo la fidelidad de Dios pudo sacarlo de ahí y preservar su vida. Ahora nos ocupamos de Génesis 20. Te invito a que leas a partir del verso 1, me acompañes, que dice: de allí partió, es decir, de Hebrón, partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Yo creo que ya te diste cuenta que es algo que estudiamos hace algún tiempo, allá en el capítulo 12, donde algo casi idéntico, por casi decirlo idéntico, fue lo que hizo Abraham en relación a su esposa cuando fue, ¿te acuerdas?, el hambre en la tierra y descendió a Egipto. Solo que ahora el personaje cambia y la geografía cambia, pero la decisión, al parecer, no cambia. Muy interesante. Mira, verso 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, es decir, Abraham, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer, como era la costumbre en aquellos tiempos, en aquellos lugares. Que cuando tomaban una mujer para el harén del gobernante, si el que era el esposo no la había entregado, entonces era reo de muerte. Dice verso 12: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced o el favor que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Yo no quiero problemas ya contigo, ¿verdad? Prácticamente. Dice verso 16: y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Qué interesante que le diga tu hermano. Vamos a verlo más adelante. Dice: mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, es decir, devuelta a su marido. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios
Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Qué interesante es poder observar el peregrinaje de Abraham y pensar en el caso de nosotros, que la vida, ya a este punto nosotros estamos conscientes que la vida es como un peregrinaje. De hecho, la Biblia habla del caminar del creyente y de su estadía en esta tierra como un peregrinaje en el que hemos podido observar aquellos aciertos y desaciertos en el caso de Abraham. Y cuando uno lee este capítulo, uno piensa que el que no es creyente se comportó como si lo fuera, pero el creyente también se comportó como si no lo fuera. Y es muy decepcionante, a veces es hasta confuso. Sin embargo, nos muestra una realidad acerca de la vida y espero yo que aprendamos mucho al respecto, porque creo que todos estamos conscientes de que hay un momento en la vida en que tú y yo hemos fallado. Tanto quisiéramos siempre permanecer en el camino correcto, nunca tomar atajos, nunca dudar, nunca quizás no acertarle a una situación y no decidir tener la madurez espiritual, la madurez emocional y siempre acertar. Pero sabemos que la vida no es así. La vida no es así, incluyendo a Abraham. Sabes que en Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que mira lo que dice, que haga el bien, y este es el énfasis, dice, que haga el bien y nunca peque. Es decir, que cuando la expectativa que tú tienes acerca de un creyente es que nunca peque, la Biblia te dice, de entrada te dice, eso es una utopía, eso no es realidad. Tu papá que es creyente se va a equivocar. Tu mamá que es creyente se va a equivocar. Y más aún, tú que eres creyente, te vas a equivocar en algún momento. Y algunos se martirizan cuando se equivocan, sobre todo cuando nos damos cuenta y nos percatamos de que ese pecado, ese desacierto, ese error, esa falla, afecta a otros. Algunos probablemente estén pensando que todavía están afectados por los errores cometidos por sus padres cuando eran niños. Probablemente otros están afectados, algunas esposas están afectadas de las malas decisiones de su esposo en tema de finanzas. Quizás algunos padres se martirizan por algunos errores que se han percatado el día de hoy, que han cometido acerca de sus hijos, o hijos que más adelante se van a dar cuenta de que la actitud que tenían era incorrecta y quizás se empiezan a martirizar. No deberías. Lo que debemos hacer es aceptar el hecho de que nos equivocamos, llevarlo a un punto donde nos equivoquemos menos, por supuesto, pero cuando nos equivoquemos aprendamos la lección. Pero mientras tanto, si tú estás en este momento equivocándote, qué importante va a ser que te des cuenta, como Abimelec. Qué importante es que cumplamos nuestro rol como creyentes, en el caso de Abraham, al final del capítulo. Y vamos a ver cómo todas las piezas empiezan a casar en este capítulo, a manera de los versos, cómo están hilados sobre la idea de qué hacer, fíjate, cuando nosotros fallamos, o qué debemos reconocer para superar los errores propios y ajenos, como te vengo diciendo. Esa es una realidad. Y lo primero que debemos hacer, nos lo muestran los primeros 2 versos de Génesis. Nos muestra cómo nos equivocamos, cuándo nos equivocamos, por qué nos equivocamos. Mira, dice verso 1 y 2, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Sabes que lo que está pasando es que realmente es bien interesante, porque la Biblia lo que está haciendo es poniéndonos en un mapa la trayectoria, el rumbo que está tomando Abraham. Y es también muy interesante darnos cuenta de que este hombre está repitiendo una trayectoria de un tiempo atrás. Y cuando digo un tiempo atrás, es casi 25 años, hace 24 años, tiene la misma trayectoria, donde dice que él se dirige
dice hacia el Negev, a la tierra del Negev. Él está yendo hacia el sur de Canaán. Algo que hizo exactamente el mismo camino que tomó allá en Génesis capítulo 12, verso 9. Y dice que desciende a esta región montañosa de Gerar. Vas a ver que hay un cuadro espiritual allá, donde es una tierra de altibajos. Es una tierra de altibajos. Yo creo que tú podrías identificarte fácilmente en tu día a día, en tu semana a semana, donde hay momentos en la vida donde uno está arriba, las cosas van saliendo bien, uno está muy animado, uno está muy motivado, pero también hay días donde las cosas empiezan a salir mal. Y cuando es circunstancial, bueno, listo, tenemos que sobrellevarlo y seguir adelante. Pero lo que estamos viendo aquí es que cada paso que está tomando Abraham, en la dirección en la que se está dirigiendo Abraham, en esos altibajos a los que se está exponiendo Abraham, van a afectar su vida, van a afectar su matrimonio, va a afectar su integridad, va a afectar su caminar. Y lo peor, pone en riesgo el plan de Dios, un plan que Dios se encarga de proteger en su fidelidad. Dios tiene un plan contigo y a veces nosotros tomamos un rumbo incorrecto, estamos retomando un camino incorrecto, una actitud incorrecta, estás metiéndote en un crédito del que te metiste hace 24 años y es incorrecto. Te estás metiendo en un lugar que frecuentabas hace 24 años y que es incorrecto y lo estás retomando ahora. Estás volviendo a errores de hace 24 años, como el caso de Abraham, y te estás exponiendo innecesariamente a una situación que no podrías manejar. ¿Sabes? Es un viejo camino que sabes que es innecesario, es equivocado, es cerrado. Y es probable que en el caso de Abraham, es muy probable que el razonamiento, y vamos a ver el razonamiento de él más adelante, pero luego de 24 años, luego de haber tenido esa experiencia y ver que la gracia de Dios lo cubrió, ver que él aprendió a no descuidar su relación con Dios, que era necesario su altar y su tienda, habiendo rescatado a Lot, habiendo circuncidado a él y a los suyos por el pacto en el que Dios le confirmó que iba a tener un hijo, y luego de la última visita donde le dicen, estás a punto de tener un hijo a los 100 años. Dios está a punto de cumplir eso que tú creías imposible. Entonces probablemente se creyó con la madurez para decir, voy a volver a tomar ese camino, que es equivocado, me voy a exponer a una situación innecesaria que no va a poder manejar, pero quizás ahora piensa, pero es que ahora yo no soy el mismo. No, mire, pastor, conmigo se equivoca. Mire, yo tengo 30 años de conocer a Jesús. No, yo engañar a mi esposa. No, yo mentir para conseguir algo. No, ese era yo antes. Sin embargo, debemos revisar y preguntarnos, ¿qué rumbo llevas? Porque es probable que el día de hoy tú digas, no, hermano, yo puedo manejar esa situación, yo he crecido, yo he madurado y entonces tranquilo, fresco. Por supuesto, como acabamos de leer, no es algo que él pudo manejar. Sabes que 1 Corintios capítulo 10, verso 12, nos recuerda, nos enfatiza, nos desafía, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes cómo te lo diría el día de hoy? El que tú pienses, a mí no me va a pasar, ten cuidado. Es probable que en un momento de mucha presión, al exponerte a un lugar, a una hora, a unas personas, a una plática, a una situación, no lo puedas manejar aún cuando crees que sí. Es importante que entendamos tú y yo, que ese rumbo que llevamos, esa insistencia en hacer lo que sabemos que es incorrecto, porque Abraham lo sabe. Abraham sabe que es incorrecto, ya tuvo la experiencia, ya sabe cuál es la voluntad de Dios, ya conoce mejor al Señor que hace 24 años. Pero a pesar de eso, dice, yo vuelvo a lo mismo. Ahora voy a salir bien librado y por supuesto esto
no es así. Mira verso 2, siempre ahí en Génesis capítulo 20 dice, y dijo Abraham a Sara su mujer, ¿qué hizo? Es mi hermana. Por supuesto no es su hermana, es su medio hermana, solo por parte de papá. Y dice, y Abimelech, rey de Gerar, en razón o en respuesta a esa mentira, dice, envió y tomó a Sara. Qué tremendo, porque puso en riesgo el plan de Dios. Es muy probable que ya Sara estuviera embarazada. Todavía más delicado el asunto. Qué terrible a lo que expuso a su esposa, qué terrible en qué está pensando, cómo se le ocurre. Y yo creo que ahora uno se da cuenta de que verdaderamente si uno toma el mismo rumbo, no debemos esperar el mismo resultado. Es absurdo. Yo no sé a veces qué pensamos, fíjate, en volver a cometer errores, de seguir con una persona que no debes, de seguir en una conducta que no debes, de seguir en una rebeldía que no debes y que sabes que antes no te ha funcionado. Y eso echó a perder tu noviazgo, echó a perder tu relación con tus papás, echó a perder, echó a perder tus finanzas, echó a perder tu matrimonio, echó a perder tu ministerio. Y que después de algún tiempo Dios te restaura y sigues adelante y pensar, yo creo que puedo hacer lo mismo y obtener un diferente resultado. No, hermano, yo creo que ahora va a ser diferente. Es absurdo pensar en que podemos seguir en lo mismo y esperar un resultado diferente, usando la mentira como recurso. Y lo peor aún, como vamos a ver más adelante, esta pareja tenía un acuerdo, un pacto, que básicamente lo que habían acordado es vivir una mentira. ¿No te parece que es algo muy similar a lo que experimentan muchos hogares el día de hoy? Donde los dos, la pareja está de acuerdo en vivir una mentira financiera. Muchos incluso se engañan a sí mismos pensando que están en la misma condición de algunos conocidos con los que quieren interactuar, pero estos tienen quizás mayores ingresos, mayores oportunidades, diferentes circunstancias. Y en lugar de tener contentamiento, quieren engañarse pensando que son como ellos o que deberían estar al mismo nivel y nos desenfocamos y creemos que tenemos el control, pero tomamos un camino equivocado, a veces créditos indebidos, una mentira al momento de solicitar una visa, una mentira al momento de llenar un formulario y lo peor, cuando lo transmitimos a nuestros hijos. ¡Qué terrible! No esperes que decisiones equivocadas y caminos equivocados te lleven a un diferente destino. Hacia donde se dirige Abraham es exactamente al mismo lugar y a las mismas circunstancias que hace 24 años. Por eso, mira, en Efesios capítulo 4, verso 22, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y fíjate que este texto es muy interesante porque todo aquello que ha acompañado a Abraham en su carácter es lo que le ha ocasionado los mismos problemas, las mismas situaciones incómodas e inconvenientes en su caminar. Todo aquello que tú haces que se acerca a aquella pasada manera de vivir, te va a ocasionar situaciones incómodas y hasta dolorosas el día de hoy. Ten cuidado, debes entender, todos nos equivocamos. Debemos entender cuando nos equivocamos, es cuando repetimos el mismo error pensando que algo va a cambiar. No va a cambiar. El resultado va a ser exactamente el mismo. Por eso en el siguiente verso, ahí siempre en Efesios capítulo 4, ya en el verso 25 más bien, dice, por lo cual, es decir, ya despojándote, dejando atrás esa pasada manera de vivir, vive diferente. Ahora, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mira qué interesante, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes que lo que está diciendo es, mira, deja de mentir, porque la mentira
no creas que no va a afectar a los demás. Esa es la razón por la cual dice siendo miembros los unos de los otros. Y la alegoría que está usando es como la de un cuerpo. Es que si tú te golpeas, te machucas un dedo al estar martillando, por supuesto, va a ser en el dedo el dolor, pero va a afectar a todo el cuerpo. Si te ha pasado de que te golpeas el dedo derecho del pie izquierdo, no, sería que el dedo izquierdo del pie izquierdo, el más pequeñito, la pata de la cama. Y que tú digas, no, solo salió afectado el dedo chiquito. No, afecta tu caminar, ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué nos está estableciendo el texto? Va a afectar a otros. Cuando tú no dejas esa pasada manera de vivir, cuando tú cometes el mismo error una y otra vez, esperando un diferente resultado, te estás equivocando. No te equivoques. Pero no, solo me va a afectar a mí. No te equivoques. Va a afectar a los demás. Mira, por eso cuando actuamos conforme a la pasada manera de vivir, entiende, nos dirigimos hacia la misma pasada manera de sufrir. Y eso es algo que deberíamos evitar. Pero entonces alguien pensará, pero entonces ¿cómo yo me doy cuenta de que voy por mal camino? Solo tenemos que seguir leyendo y podemos ahora ver cómo nos enteramos de esas equivocaciones. Mira siempre ahí en el verso 3 del mismo capítulo, por supuesto, dice, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, qué duro esto, dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Sabes que lo que necesitamos tú y yo para al momento en que quizás nos estemos equivocando y aquí vemos la importancia de exponernos a su palabra y de esa manera saber que nos estamos equivocando. Y mira, oportunamente, Dios es oportuno. Yo pienso, ¿en qué ocasiones Dios podría ser inoportuno? Yo no puedo pensar en una ocasión. Dios es oportuno. Cuando Él espera es porque piensa que debemos tomar lección en ese asunto. Pero aquí Dios interviene a tiempo y lo hace por medio de sueños porque en aquel momento no había una palabra escrita y según Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 nos dice que Dios hablaba de muchas maneras. Sueños era una manera. Dios ya no habla de esa manera según Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2, sino que por medio de Jesucristo, y esas enseñanzas de Jesús las encontramos en el Nuevo Testamento y en todo el cuerpo bíblico de enseñanza, donde aquí podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y al exponernos a su palabra, podemos enterarnos en qué nos estamos equivocando, Y este es el caso de Abimelec. En este caso, fíjate, es interesante que Dios detiene a Abimelec de pecar, porque precisamente eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios hace eso en ti y en mí. Es que sí, todos nos equivocamos, pero algo que hace la Biblia es que en primer lugar te muestra el error. Lo que le dice, la mujer que has tomado es casada con marido, está casada. ¿Sabes? Es la relación en que estás. Es incorrecta. Vas mal. Aún creas que no te va a afectar, te va a afectar. Mira, eso que estás a punto de hacer, ese coqueteo con el que estás, esa ilusión que te has hecho, ese desbalance en tus prioridades, que hace que te nubla el corazón, te nubla los ojos, te nubla la vida, y estás ahí en una relación, Abimelec, estás en una relación incorrecta. Es una mujer casada. Y yo creo que muchos pensarían, no hermano, yo con una persona casada jamás. Mira que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo creo que siempre tenemos que estar alerta. Pero no es el único escenario en el que puedes estar en una relación incorrecta. Puedes estar en una relación incorrecta con algunas amistades que están afectando tu caminar. Puedes estar en una relación incorrecta, en una sociedad incorrecta, en un contrato incorrecto, en un ambiente incorrecto con las personas incorrectas. Quizás son personas que tú piensas, no me va a afectar, pero sí te están afectando.
te están afectando. Y Dios te dice, esa relación es incorrecta. ¿Qué haces enamorándote de alguien que ni siquiera es hijo de Dios? Cuando mi palabra te dice, hablando de detectar el error, hey, es un error. No te emociones, no te vincules emocionalmente. Después va a ser más difícil. La palabra nos muestra el error, pero también nos muestra el efecto. Tú leíste ahí que dice lo que le dice a Abimelech, duro, muerto eres. Muerto eres. Por supuesto, es una referencia también a la realidad espiritual del no creyente. Es que la Biblia enseña de que en Romanos 2:23, también en Efesios capítulo 2, también que dice que estábamos muertos, y habla de la muerte espiritual, separados de Dios. Y lo que le está diciendo a Abimelech, mira, la paga del pecado es muerte. Si tú, ahora que te muestro que te estás equivocando, que estás en pecado y que hay un impacto negativo, espiritual en ti, hay una consecuencia, hay un efecto. No creas que vas a salir bien librado con eso. Delante de mí va a haber un efecto. Pero entonces ignorarlo no libra de la pena. Porque mira, por supuesto la reacción de Abimelech es de esperar. Dice verso 4, mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, es decir, me engañó, ¿verdad? Mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Los dos se habían confabulado. Aquí el estafado soy yo. Yo no sabía. ¿Sabes qué hace? Alega ignorancia. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con la integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Lo que está diciendo Abimelech es, Señor, yo no sabía. Mira, a mi forma de pensar y a lo que me da la conciencia y conforme a mis costumbres y la forma en que vivimos aquí en Gerar, yo no estaba haciendo nada malo, porque ahora uno piensa, ay, sí, pobrecito Abimelech. No sé, aunque Dios le entiende, lo que estamos viendo no es que le respalda, más bien le entiende, lo que dice es, sí, en la forma en que tú concibes la vida, en la forma en que ustedes viven en Gerar, que claro, tú tienes un harén y tomas de repente y de la nada tomas a la mujer que a tu parecer era la hermana, no tuviste intención de hacer mal. Yo entiendo que no tuviste la intención de hacer mal, pero entonces uno piensa, ¿acaso no es injusto que el Señor me haga pagar por algo cuando yo no sabía? Yo no sabía. Sabes, hay un texto en la ley, por supuesto en este momento histórico no había, pero para beneficio de nosotros y podamos aprender al respecto, podemos aprender lo que decía la ley años adelante, en el caso de la historia de Abraham, Levítico 5:17, que dice finalmente, aquel que alega ignorancia, ¿verdad? Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Una forma de entender lo que nos está planteando Levítico 5:17 es como cuando tú puedes ir a otro país y entonces no sabes cuáles son las normas de tránsito, pero tú alquilas un carro, sales y, no sé, viras a la derecha cuando está el semáforo en rojo, porque en tu país eso es posible y entonces cruzas, pero en ese país en el que estás, te detiene la policía y entonces al detener a la policía tú dices, ay, yo no sabía. Entonces, ¿qué te va a decir la autoridad? Te va a decir, qué pena, con su merced, si no estás en Colombia no te va a decir así, ¿verdad? Pero te diría, que lo siento, pero transgrediste la ley. Yo me acuerdo en una ocasión donde alguien que venía de fuera de Colombia, tú sabes, acá en Bogotá específicamente, hay ciertas avenidas donde solo debe circular Transmilenio, estos articulados, estos buses con una capacidad mayor de pasajeros, donde los carros particulares no deben circular. De hecho, yo, teniendo 9 años de vivir acá en Colombia, yo recuerdo el desafío que representaba para mí, que no conocía la ciudad. Una de mis preocupaciones al conducir en vehículo era
no meterme en una vía de Transmilenio, de estos buses. ¿Por qué? Es prohibido. Pero entonces esta persona, este hermano en Cristo, sin mala intención, entonces toma prestado un carro y cuando ve el gran trancón en la avenida dice, ¿y por qué no cogen esta avenida si está pero libre? Y entonces dice, le pareció correcto, entonces lo hizo y adivina qué pasó, por supuesto, le pusieron una multa, un comparendo. ¿Por qué infringió la ley? Aun cuando dijo, yo no sabía. Pero entonces uno piensa, pero eso no me parece quizás muy justo. Sabes que siempre en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 15, verso 30, dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, aquí está el otro lado de la moneda. Ya vamos a retomar el asunto pero ¿qué pasa cuando yo lo hago inocentemente, hermano? Yo no sabía que esto estaba mal. Dice número 15:30, más la persona que hiciera algo con soberbia, esto es a sabiendas, es con la premeditación y toda la intención de, sabiendo que algo es incorrecto, sabiendo que es una relación incorrecta, seguir en ello. Dice, así el natural como el extranjero, como decíamos, ¿verdad? Dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. Sabes que para esto no habían sacrificios para el que pecaba deliberadamente. Yo puedo recordar al rey David cuando pecó con Betsabé y él lo único que podía apelar era a la misericordia de Dios. ¿Por qué aseguro esto? Mira, por lo que dice el siguiente verso, que dice, por cuanto tuvo en poco, o sea, esta persona con soberbia, lo que pasó es que tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, o sea, lo sabía. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Está diciendo, es culpable. Pero yo no sabía, Señor, mira, yo hice eso en un momento en que yo no te conocía. Yo no sabía que no debía tener sexo prematrimonial. Sí sabías. Yo no sabía que era mentira, que la mentira estaba mal. Sí lo sabías. La conciencia, quizás no conocías la Biblia, pero sabes que más adelante, como te dice la referencia del rey David cuando pecó con Betsabé deliberadamente, viene el profeta Natán, lo confronta y entonces es lo que sucede, lo que nos muestra este texto en Números y en Levítico sobre aquel que peca sin saberlo. Porque sabes que de lo que está hablando en realidad no es de que conozcas toda la Biblia como para, no conociendo algunas partes, tú digas, es que yo no conocía lo que decía Génesis capítulo 20, verso 5. Yo no sabía ni quién era Abraham. Sabes que no es eso. Sabes que la realidad es otra, como bien lo dice en el Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David. Entendiendo que solo podía apelar a la misericordia de Dios, dice, líbrame de los que me son ocultos. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué está exponiendo acá? ¿Qué realidad está poniendo? Es que no conociera la ley, sino que no conocía que la había transgredido. Y cuando piensa en ese escenario, uno dice, Señor, líbrame de seguir adelante en la vida ignorando en qué he fallado. Señor, yo necesito saber en qué me he equivocado. Señor, mira, yo estoy pasando por una situación bien complicada y creo que yo he tomado malas decisiones y he insistido y he esperado un resultado diferente. Pero Señor, muéstrame en tu palabra en qué he fallado. Y cuando descubro que he fallado, no voy a alegar ignorancia. Yo creo que hay una naturaleza pecaminosa en mí que yo necesito corregir. Y lo tremendo es que la Biblia no solo te muestra el error, no solo te muestra el efecto de ese error o de ese pecado, sino que también te muestra cómo enmendarlo. Lo que le dice luego, dice verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y aquí vamos rápido al tercer elemento de lo que te muestra la palabra de Dios. Te muestra el error, te muestra el pecado, te muestra el efecto, muerto eres, pero te muestra cómo enmendar. Devuelve la mujer a su marido. Sabes, para nosotros sería sal de esa relación incorrecta cuanto antes. No esperes más. Te lo estoy diciendo clarito, deja de mentir.
pero es que nada. Pero es que yo pensé que era lo correcto. No, pero no es correcto. Deja de mentirte a ti mismo en cuanto a tu realidad económica. Deja de mentirle a tu esposa, sé transparente con ella. Deja de irrespetar a tu esposo, sé transparente con él. Díganse la verdad en todo el tiempo. Dejen esa pasada manera de vivir que puede afectarles hoy, aun cuando han transcurrido 24 años. Detente. Y mi palabra, sabes que la palabra lo que nos dice es, hey, detente. Detente, sal de esa relación incorrecta cuanto antes. Sal de esa situación que afecta a tu caminar y que pone en riesgo el plan de Dios para tu vida. Yo quiero usarte para que seas bendición. Pero si tú sigues ahí, mira, no solo la palabra nos dice lo que debemos enmendar, sino que también nos muestra el escenario. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Mira, si no obedeces, habrá peores consecuencias para ti. Y espero yo que a este punto, donde vamos en el texto, ya en este momento, tú lo reconozcas. Y tú digas, es cierto, Dios tiene la razón. Y en este momento en que estás siendo expuesto a la palabra de Dios, lo que te dice es, detente. Primero detente. Porque si no te detienes, más adelante va a ser peor. Y el que va a pagar mayores consecuencias vas a ser tú. Y aquí entra una situación un poco hasta polémica, porque uno piensa que el que falló fue Abraham. ¿Y cómo es que me dices que este Abraham, luego este que me ofendió, ore por mí? O sea, como, hey, y yo inocentemente lo hizo a sabiendas, pero vas a ver que hay un escenario muy claro para nosotros. Y es que la Biblia, como bien lo acabamos de ver, te dice cómo enmendarlo, y es por supuesto lo que viene a continuación. Sabemos cómo nos equivocamos cuando tomamos un camino equivocado una y otra vez. Ahora sabemos cómo nos enteramos, es ante la exposición de la palabra. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo lo enmendamos, cómo corregimos eso. Y por supuesto tiene que ver con tratar correctamente nuestro pecado o el de otros. Y entonces mira, verso 8, dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Qué bueno, ¿verdad? Porque pudieron haber sido indiferentes. Pero dice verso 9, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? O sea, el adulterio, ¿verdad? Dice, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Sabes que el pecado lo que toca es confrontarlo. Es confrontarlo. Obviamente hay un orden en el texto que es importante distinguir. Es inapropiado confrontar el pecado de otra persona sin que antes Dios no haya confrontado el tuyo. Aunque tú apeles a la ignorancia, hay culpabilidad. Hay culpabilidad porque no debiste hacer eso que tú creías que no era correcto. Ahora te das cuenta de que has ofendido a Dios. ¿Sabes qué? Esa es la experiencia cuando llegamos a Cristo. Es que todo lo que habíamos hecho, nos damos cuenta que habíamos transgredido a Dios, y lo que estábamos ignorando era eso, que estábamos ofendiendo a Dios, que llevábamos un camino equivocado y estábamos sufriendo las consecuencias de ir por ese camino, que corresponde a esa vana manera de vivir de la cual fuimos rescatados. Pero cuando la luz del Evangelio brilló sobre nuestros corazones y fuimos expuestos a la palabra, entonces reconocemos que habíamos ofendido a Dios y tememos en gran manera y reaccionamos. Pero entonces nos ponemos a pensar, voy a confrontar mi pecado primero. Y una vez que fui confrontado, que Dios confrontó mi pecado, mi falta, mi responsabilidad en esto que está sucediendo, aun cuando lo hice en ignorancia, el otro lo hizo a sabiendas. Pero con este que lo hizo a sabiendas es creyente, es profeta, dice más adelante, ya vas a ver por qué menciona este aspecto. Pero ahora puedes ir donde el otro y confrontarlo, toca. Pero entonces
Según Gálatas capítulo 6, verso 1, si quieres más adelante leerlo, te dice, bueno, considérate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Es decir, evalúate primero antes de confrontar a alguien. ¿Cuáles han sido tus actitudes? ¿Cuáles fueron tus fallas? ¿Cuál fue tu pensamiento equivocado? ¿Cuál fue tu falla de carácter? ¿Qué participación tuviste en ese asunto? ¿Y cómo tú has echado la culpa a los demás de lo que estás pasando? Pero en realidad es una decisión que también tú tomaste. Evalúate primero. Y luego, si vas a confrontar a alguien más, quizás es un hijo, quizás es un esposo o una esposa, mira, evita el pleito a toda costa. Ahí te regalo 3 proverbios que te dicen y te insisten, sal de ahí. Si hay pleito, mira, páralo. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que trates un asunto cuando ya está tomando un giro hacia el pleito. Y para eso, como también te dice Gálatas 6.1, que dice con espíritu de mansedumbre, hazlo con mansedumbre. Sabes que no sea reclamo el asunto. Vamos a tratar un asunto, quizás, ahí cada uno se va a evaluar. Quizás vas a terminar una relación, quizás. Espero que el Señor te dé el discernimiento, la claridad de pensamiento y la base bíblica para tomar una decisión. Porque no es creyente, pero no le vas a decir eso. Quizás, ¿verdad? Tú sabes cuál es tu realidad individual. Ten cuidado al momento de aplicar estos principios. Pero el principio es este. Quizás vas a tener que confrontar tu pecado y pedir perdón. Pero también vas a confrontar el pecado del otro y quizás no te pida perdón. O seguramente sí. Aunque de manera tácita sabemos que vas a ver que Abraham tuvo que haber pedido perdón al Señor, si no el Señor no iba a escuchar su oración de intercesión por Abimelec. Pero lo que sí es cierto es que la manera de enmendarlo es reconociendo el pecado. Hay que confrontarlo. Pero luego tenemos que confesarlo. Y ahí tienes la opción de expresar razones y evitar las excusas. Sabes que en el verso 10, mira, en el verso 10, luego de que Abimelec confronta a Abraham, es bien interesante porque en el verso 11 lo que vemos es que él contesta solo la última pregunta. Dice en el verso 10, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y lo que vamos a ver a continuación no responde a las otras. ¿Qué has hecho? Él no dice, mentí, no, te expuse, fui injusto. No dice todo esto. Lo que dice es en qué estaba pensando. Y vemos el proceso de pensamiento equivocado que tenía Abraham al respecto. Dice verso 11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Primero, tenía una idea preconcebida y tenía un prejuicio equivocado acerca de Abimelec, porque vemos que Abimelec, en medio de todo, tiene un comportamiento aceptable, diríamos nosotros, en esa situación. Dice, y verso 12, y a la verdad también es mi hermana, o sea, casi que está dando excusas, ¿verdad? No, pero es que lo que pasó fue, y entonces lo que tú no entiendes es que yo, y entonces empezamos, en lugar de confesar nuestro pecado, de decir, la embarré, hermano, la embarré. Yo estaba equivocado. Yo nunca debí mentir. Yo nunca debí ocultarte esto. Quizás una deuda en la que el esposo se metió sin decirle a la esposa. Quizás el hijo que mantiene una relación incorrecta a escondidas de los padres. Quizás es la falsificación de un documento, de una firma. Espero yo que no, por supuesto. Es una relación inapropiada, una situación incorrecta correspondiente a una pasada manera de vivir y lo ocultaste. Y ahora en lugar de confesar el pecado, empiezas a dar excusas. No, es que estaba muy presionado y no tenía opción. No, ¿cómo no? Sí tenías opción. Y dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es... Qué terrible. Qué terrible, porque los dos se habían puesto de acuerdo. Se habían puesto aquí, de acuerdo en vivir una mentira, como te dije anteriormente. Pero el pecado debe ser confrontado. Y Abraham, más adelante, es notorio, como te decía, tuvo que haber confesado su pecado. Porque luego de que uno puede confesar el pecado, es obvio que lo que sigue es que debemos corregirlo. Y en este caso el texto te va a mostrar
que lo que toca es hacer lo que le corresponde a cada uno. Mira ahí el verso 14. Dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Está restituyendo todo y está mostrando la actitud de favorecer a otra persona que actuó injustamente con él, que le mintió. Y dice verso 15, y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Yo no quiero problemas contigo. Dice verso 16, y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. O sea, ¿sabes qué es? Es como, tu hermano es como, mentiste, es tu esposo, ese que dijiste que es tu hermano es tu esposo. Hey, mal hecho. Y tú participaste en la mentira. Sin embargo, dice: mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, es tu hermano. Pero mira, es como un velo. Lo que está diciendo es: no te prestes para ocultar el hecho de que es tu esposo. No te prestes. Tienes que establecer esa línea claramente delante de otros hombres. Honra tu matrimonio. Haz lo correcto, di la verdad, no ocultes nada, no actúes en base a una pasada manera de vivir. Dice verso 17, entonces, dice al final: y para con todos, hablando del velo, de guardarse, ¿verdad? Así fue vindicada. Lo que dice al vindicar es que la devolvió, Abimelech hizo lo que tenía que hacer. Y vas a ver que también Abraham. Entonces, dice verso 17, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es que mira, para corregir el asunto, lo que debemos hacer es lo que le corresponde a cada uno. Qué bueno que aquí los dos hicieron su parte, espero que sea tu caso, pero si no, si el otro no reconoce, no pide perdón, que tú hagas lo que te toca a ti, lo que Dios te ha dicho a ti. No, pero mire, hermano, también dígale a mi esposo que Dios se lo diga, por supuesto, y si tenemos la oportunidad, por supuesto, yo abro la Biblia y hablamos al respecto, pero quizás el otro no toma la iniciativa. Aquí Abimelech, a quien Dios lo había confrontó con mansedumbre, con sensatez, evitando el pleito. El otro, en lugar de confesar abiertamente, como que le costó y dio entre razones, contestó la pregunta, por supuesto, dio ahí una cuota de excusas, pero vamos a ver por qué yo creo que Abraham reconoció su falta y pidió perdón al Señor. Es porque él oró y Dios le escuchó, porque hubo restauración. Esto es lo que le corresponde como te pongo ahí en la pantalla, el más espiritual puede interceder confiando que Dios restaurará. Si el espiritual en casa eres tú, que es el caso del profeta, es lo que está diciendo, es profeta, él tiene una función, él tiene un rol, él tiene una relación conmigo en la que él sabe cómo orar, sabe lo que debe pedir, sabe lo que debe reconocer, y él puede interceder por ti, Abimelech. Y entonces, bien difícil, porque uno piensa, pero Abraham fue el que falló. Sí, Abraham fue el que falló, como un creyente que tú conoces. Pero es creyente. Mal hecho. No voy a decir otra cosa, mal hecho. Pero debe reconocerlo, debe ser confrontado, debe corregir el pecado. Haz tú tu parte y que él haga el otro. Él puede orar por ti. Mira, y es que aquí también Abimelech llevaba las de perder. ¿Quién iba a morir si toda esa situación seguía? Era él. Porque la condición espiritual del incrédulo es desfavorable en relación a la del creyente, que ha sido perdonado, ha sido justificado y será disciplinado si hace lo incorrecto, que sería el caso de Abraham también. Sufriría también algunas consecuencias, pero Dios se enfoca en las consecuencias que son mayores, son difíciles para el incrédulo. Y lo que debemos hacer, si tú estás en una situación donde al que le has fallado es incrédulo, o si tú estás en la situación de que todavía no has entregado tu vida a Jesús y el que te ha fallado es creyente, no sea un impedimento para que seas restaurado. Sabes que en Proverbios, capítulo 15, verso 29, dice Jehová, hablando del contraste tremendo que vemos acá, dice Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración
de los justos. Y si tú revisas el Salmo 66, 18, que lo que dice es, mire, si yo hubiera mirado a la impiedad, a la iniquidad, al pecado, Dios no hubiera escuchado mi oración. O sea, es por eso yo pienso, y lo que leemos es que Dios escuchó la oración de Abraham porque restituyó y restauró a Abimelech. Si el día de hoy tú has afectado a alguien siendo creyente, que la palabra te muestre en que estás equivocado y admítelo. No des excusas. Puedes dar razones, pero lo importante es que luego de confesarlo, porque has sido confrontado, luego has confesado, que no se quede solamente en una confesión, que haya una corrección. Haz tu parte en todo este embrollo, en toda esta situación compleja, en toda esta situación lamentable. Si tú has fallado o si te han fallado, es la realidad de la vida, todos fallamos, pero no todos admitimos la confrontación, nos conducimos a la confesión, ni actuamos para corregir el asunto. Mira, yo te invito en esta oportunidad a que tú consideres que debes reconocer algunas cosas para superar tanto tus propios errores como los de otros. Y es que estés consciente y tengas presente cómo nos equivocamos, cómo todos nos equivocamos. Es tomando caminos incorrectos y esperando diferentes resultados. No es así. ¿Cómo nos enteramos? En la exposición de la Biblia. Por eso lo importante de que la leas. Por eso lo importante de que te congregues. Y también cómo lo enmendamos. La Biblia, las Escrituras te muestran cómo puedes lograrlo.